Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a empezar a hablar sobre lo que son los símbolos marcarios. Ya habíamos visto todo lo concerniente a la parte de los logotipos o la parte tipográfica en los identificadores de marca. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de algunos símbolos marcarios. La idea de mostrarles estos ejemplos es que tratemos de agruparlos por su representación. Es decir, si nosotros analizamos los símbolos de la parte de arriba, estos que se encuentran en la parte de acá, vemos que son símbolos que están tratando de representar algo que conocemos de la vida real, por decirlo así, pero el último, de alguna forma, es la representación de algo, de un contexto, algo irreal. Comencemos por el primero, por el de Apple. El de Apple básicamente sabemos que es una manzana mordida, es fácil de entender qué es. El segundo que es el de Juan Valdés, es un campesino, digamos, del eje cafetero con su mula. El tercero, que es el de Lacoste, es un cocodrilo. Y el cuarto, que era el que estamos hablando, es un grifo, que es una figura mitológica, que es una mezcla entre un águila y un león. Digamos, no existe como tal, pero lo entendemos en nuestra mente que podría existir como en una fantasía o en una vida, digamos, paralela, por decirlo de alguna forma. Los símbolos de la siguiente fila, estos que vemos acá, de Mitsubishi, el de National Geographic, el de Adidas y el de Mercedes-Benz, son símbolos que no representan nada de la vida real. Es decir, el de Mitsubishi vemos que son como tres eh, diamantes concéntricos. El de National Geographic es un rectángulo amarillo. El de Adidas son tres líneas negras. Y el de Mercedes es como una estrella de tres puntas enmarcado en un círculo. Como tal, no podríamos decir con exactitud qué representan en nuestra vida real, pero las entendemos como figuras abstractas. Y la parte de abajo, los símbolos de abajo, son representaciones de letras. El logo de McDonald's vemos que es una M, el logo de Volkswagen vemos que es una B y una W, el logo de General Electric, un logo muy clásico, de pronto no lo conocen, aquí hay una G y aquí hay una E de General Electric, y este que sí es bastante conocido es el de la Warner Brothers. Entonces, resumiendo muchachos, podríamos decir lo siguiente, que los primeros símbolos los podríamos decir que son símbolos icónicos. Los siguientes símbolos, estos de acá, podríamos decir que son abstractos. Y los de acá podríamos decir que son alfanuméricos. Entonces esas serían como las tres grandes categorías que tendríamos nosotros a la hora de diseñar símbolos. Es decir, podemos irnos por símbolos icónicos que representen algo del entorno real, que los entendamos como un objeto real o fantástico, como el último caso. Los abstractos son formas que no representan nada de la vida real, pero que pues uno entiende qué tipo de formas son. Y en la última fila serían los símbolos alfanuméricos, que son símbolos que su base es las letras, o en algunos casos puede tener letras y números. Veamos un poco frente a qué tipo de representaciones pueden haber, sobre todo en los símbolos icónicos. Yo aquí planteo tres tipos de representación, lo que es la representación directa, una representación indirecta y una representación arbitraria. ¿Qué pasa con esto? Estos símbolos son símbolos que todos sabemos o están relacionados con el café. En esta primera columna, en esta de aquí, estamos hablando de la representación directa. Es decir, son marcas de café, parece que es como de una cafetería. ¿Y sus símbolos cuáles son? En uno es un café, en el otro es una taza de café. Es una representación directa. En la representación indirecta encontramos el símbolo de Juan Valdés. Aparece el campesino recolector con su mula. No aparece como tal el producto o el servicio, sino que aparece algo que está relacionado con el tema del café, que en este caso es el campesino recolector con su mula. Y la representación arbitraria es cuando el símbolo no tiene nada que ver con el producto o el servicio.
Acabamos que el símbolo es una sirena de dos colas, y como que no encontramos qué tiene que ver eso con un café. Entonces esas son las tres alternativas. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta, la representación directa, que uno puede caer muy fácilmente en esa tentación, tiene muchos problemas. Si vemos esos símbolos, son símbolos que no tienen una personalidad. Son símbolos que cualquier cafetería los podría tener. Es decir, son símbolos bastante genéricos. Ya la indirecta ya tiene mucha más personalidad. eh, Además que este es un campesino del eje cafetero, entonces lo vuelve más único. Y obviamente la representación arbitraria, aunque uno diría, bueno, ¿y por qué una sirena de dos colas tiene que ver con un café? Tiene la gran ventaja de que es único, o sea, es absolutamente único. ¿Qué podríamos decir frente a la representación indirecta? Que la representación indirecta es una de las cosas que mejor funciona, eh, así no parezca. Es decir, si vemos el logo de Lacoste, uno podría decir que tiene que ver un cocodrilo con ropa casual. Pues nada, pero funciona muy bien. O que tiene que ver tres líneas con ropa deportiva. No sé, habría que, yo realmente no sé qué es, pero funciona muy bien. Y que tiene que ver, lo que decíamos anteriormente, una sirena de dos colas con el café. Pues la verdad no sabría qué, pero funciona muy bien. Es decir, la representación arbitraria funciona muy bien. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿qué hace que funcione? Aquí vamos a entender un poco esto. Aquí vemos los logos de la Federación Nacional de Cafeteros a la izquierda y el logo de Juan Valdez a la derecha. El concepto de representación, o sea, de lo que están representando, en los dos es igual. ¿Cuál es? Es el campesino del eje cafetero recolector de café con su mula. Funcionan los dos muy bien. Es el mismo concepto de representación. Pero ¿qué pasa? Tienen conceptos de estilo o conceptos estilísticos o lo que ya vimos como lo que se llama la personalidad de la marca totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque los dos tienen públicos diferentes. La Federación Nacional de Cafeteros se necesita relacionar con entidades nacionales, internacionales para la exportación de café. Es una federación que lo que hace es impulsar todo lo que tiene que ver con la producción del café en Colombia. Y es un sello de garantía del buen café. En cambio, Juan Valdez tiene unos productos y unos servicios que van directamente a un consumidor, que no necesariamente tienen que ser instituciones, sino que es personas de la calle que tienen ciertas características, también personas relativamente jóvenes, de pronto con cierto estrato socioeconómico mediano alto. No es tan económico tomarse un café Juan Valdez, de pronto gente ejecutiva o estudiantes, la gente vaya a trabajar. Es otro tipo de marca. Y lo que hicieron ellos es que utilizando el mismo concepto de representación, solamente cambiaron la personalidad de la marca o el estilo de la marca para poder llegar a otros públicos y poder vender otro tipo de productos y servicios. Acá abajo, debajo de cada uno, podríamos hacer el ejercicio, cada uno lo podría hacer, de cuál sería esa personalidad. Yo voy a tratar de hacerlo desde mi punto de vista, pero creo que ustedes lo podrían hacer. Tal vez no quede igual al mío, pero los dos van a quedar diferentes. Es decir, si vemos la Federación Nacional de Cafeteros, la marca sería masculina o femenina. Yo pondría, por ejemplo, que sería un poco masculina, costosa o económica. Yo la pondría en cero, creería yo. Premium o popular, tal vez en cero, o tal vez algo de popular. Adulta o joven, la siento muy adulta. Seria o divertida, la siento seria. Informal o elegante, ni informal ni elegante, la pondría neutra. Rústica o tecnológica, yo la siento bastante rústica. Clásica o moderna, la siento que es muy clásica. Recargada o minimalista, la siento un poco recargada. Y geométrica o orgánica, de pronto es más orgánica esta forma que está aquí. Hagámoslo con el de Juan Valdez. La masculina o femenina, la siento neutra. La siento neutra. Costosa o económica, yo la siento un poco costosa. Pongamos tal vez uno. Premium o popular, la siento muy premium. Joven o adulta, la siento bastante joven. La siento divertida o seria, tal vez un poco divertida. Elegante o informal, tal vez la siento un poco informal.
Tecnológica o rústica. No, la pondría neutra. Clásica o moderna, la siento mucho más moderna. Recargada o minimalista, es un poquito recargada, pero no tanto, ya es un poquito más minimalista. Geométrica u orgánica, la siento orgánica. Entonces, si revisamos las dos personalidades, vemos que es totalmente diferente. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que realmente lo más importante como nosotros como diseñadores a la hora de definir una marca tiene que ver con el concepto de estilo o el concepto estilístico. La representación es algo que podemos trabajar con nuestro cliente. Miremos aquí el origen del concepto de representación. Este es el logo de Mitsubishi. Entonces miren lo que dice. El emblema de la familia Iwasaki estaba compuesto por 3 rombos apilados cada uno de la mitad del tamaño del anterior. Está hablando de este. Lo que generaba una estructura visual que representaba los techos de los templos y palacios de Japón clásico. Por su lado, el emblema del clan Tosa estaba compuesto por una cresta de 3 hojas del árbol de roble. Habla de este. Estos 2 elementos constituyeron la inspiración para el desarrollo del logo Mitsubishi, que derivó en una composición de aspas de motor, que es este de aquí, de aspas de motor, que conservaba los elementos simbólicos de los emblemas de los clanes y a su vez respondía al modelo de negocio de la compañía. Pero por recomendación de Yataro Iwazuki, que quería darle un valor más sustancial, se eligió el nombre Mitsubishi, que viene del emblema japonés 3 y Ishi, diamante. Entonces salen estos 3 diamantes, que es el logo final. Si se dan cuenta, esta historia de lo que quiere representar este símbolo, pues es una historia que no se la saben los clientes que compran Mitsubishi y no es necesario que se sepa. Simplemente fue el proceso que se tuvo en cuenta para llegar a eso. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando vayan a diseñar un símbolo abstracto, podemos escuchar a nuestro cliente, podemos escuchar la historia de la empresa o del producto para ver de dónde tenemos elementos para diseñar un símbolo abstracto o también un símbolo icónico. Sin embargo, como lo hemos visto, no es necesario que haya una relación directa con el producto o el servicio. Pueden ser representaciones arbitrarias. Lo importante, como ya lo dije, es la parte del estilo. Por último, muchachos, les quería explicar esta parte que me parece muy interesante, que son los problemas de inteligibilidad que pueden tener los símbolos, sobre todo los símbolos abstractos. Es decir, los símbolos, si nos regresamos acá al primero, los símbolos icónicos se debe entender rápidamente qué es. Una manzana, un campesino con su mula, un cocodrilo y un grifo. Los símbolos alfanuméricos se debe ver con claridad qué tipo de letras. La M, la BW, la G y la E, la W y la B. Eso es fundamental. Pero con los símbolos abstractos, la recomendación, ¿cuál es? La recomendación es que sean muy fáciles de entender, que se puedan describir casi con palabras. Entonces, 3 diamantes concéntricos rojos que forman un triángulo, lo puedo decir con facilidad. Un rectángulo rojo, 3 líneas negras que van creciendo sucesivamente y forman una estructura de triángulo. O una estrella de 3 puntas enmarcada en un círculo. Son cosas que puedo decir y puedo entender. Eso quiere decir que mi mente las puede recordar con facilidad. Si regresamos a esta última diapositiva, aquí vemos unas formas bastante extrañas que mi mente tiende a tratar de interpretar. Es decir, yo no sé qué es esta forma. No sé si es abstracta, no sé si quiere representar algo icónico y eso está mal. Eso hace que no tenga pregnancia, que no se recuerde el símbolo. Entonces debemos evitar eso. Igual que esto, son símbolos que son demasiado complejos de describir. De entrada, eso está mal. Si un símbolo me genera duda cuando lo veo o de alguna forma mi cerebro trata de entender qué es, el símbolo no está funcionando. Los símbolos deben entenderse con absoluta claridad, sean icónicos, sean alfanuméricos y sobre todo los abstractos deben entenderse, deben ser fáciles de describir para que tengan recordación. Entonces, muchachos, espero que les haya servido este video para entender
lo concerniente y lo que uno debe tener en cuenta a la hora de diseñar símbolos para sus marcas gráficas.